El joven orina sobre la tumba de una persona fallecida, lo que sucede después es aterrador. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Oigan, muchachos, ¿pueden creerlo?, exclamó Santiago mientras levantaba su vaso, la voz arrastrada por el efecto del alcohol. No le tengo miedo a nada en este mundo, ni a personas, ni a demonios, ni siquiera a los dioses. Una carcajada general estalló entre el grupo. Miguel, un joven de cabello rizado y mirada inquieta, le dio una palmada fuerte en el hombro. Ah, sí, entonces tenemos un reto para ti. Santiago alzó una ceja, curioso. ¿Qué clase de reto? Juana, la única mujer del grupo, miró de reojo hacia el horizonte y murmuró. ¿Te animas a ir al cementerio que está al final del pueblo? El ambiente cambió de inmediato. El silencio se hizo pesado. Todos sabían que ese cementerio era un sitio que nadie osaba visitar. Allí estaba la tumba de don Emilio, un lugar que incluso los más valientes evitaban. En vida, don Emilio había sido un terrateniente despiadado, explotando a los aldeanos sin piedad. Cuando murió, nadie lo lloró, pero se decía que su maldición seguía vigente, pasando de generación en generación. Raúl negó con la cabeza, su voz cargada de preocupación. No seas tonto, Santiago. Todos conocen la leyenda de don Emilio. Si llegas a faltar el respeto a su tumba, podrías meterte en un lío serio. Santiago soltó una carcajada y tiró su vaso vacío al suelo antes de ponerse de pie. ¡Qué lío! Los fantasmas no existen. Si quieren probarme, lo haré. Miguel aplaudió, entusiasmado. Eso es. Pero no vas a ir solo. Raúl va contigo. Raúl se quedó helado. ¿Qué? No, yo no. Ándale, Raúl. Santiago le echó el brazo al hombro, obligándolo a levantarse. ¿Tienes miedo? No me vayas a fallar. Raúl dudó unos segundos, pero al ver las miradas burlonas de Miguel y Juana, no pudo negarse. Resopló y asintió con desgano. Salieron de la cantina y caminaron por las calles oscuras hacia el viejo cementerio. El camino era inquietantemente silencioso. El viento soplaba entre los árboles, haciendo que las ramas susurraran como si fueran voces de otros mundos. Al llegar a la entrada del cementerio, Raúl tragó saliva. El lugar era más espeluznante de lo que había imaginado. Lápidas rotas por todos lados, maleza cubriendo los senderos y un frío intenso que le calaba hasta los huesos. Santiago esbozó una sonrisa desafiante y cruzó la reja sin dudar. ¿Ven? Aquí no hay nada, es solo un paseo nocturno. Raúl se quedó quieto en la entrada, incapaz de avanzar. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver un búho blanco posado en una tumba cercana, con sus ojos brillando en la oscuridad. Santiago, creo que deberíamos volvernos. No seas cobarde, respondió Santiago, moviendo la mano mientras seguía adentrándose en el cementerio. Raúl no tuvo más remedio que seguirlo. Después de caminar un rato, se detuvieron frente a una tumba antigua y enorme. La inscripción en la piedra hizo que Raúl sintiera un nudo en el estómago. Don Emilio Rodríguez, 1865 a 1910. El traidor jamás descansará en paz. Raúl respiró hondo y habló en un susurro tembloroso. Santiago, ya es suficiente. Llegamos hasta aquí, eso cuenta. Vámonos. Pero Santiago no le hizo caso. Observó la tumba con arrogancia en la mirada. ¿Este es el famoso don Emilio? ¿El que todos temen? Solo es una roca vieja. Santiago se rió con desprecio. Don Emilio, si de verdad sigues aquí, muéstrate y da la cara. Cállate. Raúl miró nervioso a su alrededor. No sabes lo que estás diciendo. Deja de provocar. Santiago solo rió más fuerte. Se dio vuelta y gritó en tono desafiante. Escuchen todos. Estoy parado justo frente a la tumba de don Emilio, y aquí no hay ningún fantasma. Desde la distancia, Miguel y Juana rieron, y lo aplaudieron. Santiago, eres un valiente. Pero Raúl no reía. Sintió como un viento helado lo envolvía, erizándole la piel. Santiago, te lo suplico, deja esto. Vámonos ya. Santiago agitó la mano con desprecio. Te preocupas demasiado, Raúl.
Esto es solo una vieja tumba y nada más. Te demostraré que. Dio un paso adelante y levantó la pierna como si fuera a patear la lápida. Raúl se sobresaltó y le agarró el brazo con fuerza. No, ¿estás loco? Santiago se detuvo y miró a su amigo con una expresión burlona. Raúl, ¿de verdad crees en estas cosas? Ya no vivimos en la Edad Media. Justo en ese momento, una ráfaga de viento azotó el cementerio. Los árboles crujieron como si estuvieran gritando. Desde el suelo, se escuchó un sonido extraño, como un lamento que emergía de las profundidades de la tierra. Raúl apretó con fuerza la mano de Santiago, su voz temblando de pánico. Escucha, tenemos que. Pero Santiago no lo dejó terminar. Se zafó de su agarre con un resoplido y rió con desdén. Vamos, eres demasiado miedoso. Dio un paso más hacia la tumba, sin notar que, desde la oscuridad, un par de ojos invisibles ya lo estaban observando. Santiago se plantó frente a la tumba de don Emilio, sus ojos brillaban por el alcohol y la emoción del desafío. Se acarició la barbilla, como si estuviera maquinando algo interesante. Mientras tanto, Raúl sentía que el aire se volvía más denso, como si algo lo estuviera aplastando. La brisa que pasó a su lado traía consigo el olor a tierra húmeda, un aroma rancio y mohoso que parecía surgir de lo más profundo del suelo. Santiago, por favor, ya vinimos hasta aquí, hemos demostrado suficiente. Vámonos. Raúl habló en voz baja, sus ojos inquietos recorriendo el lugar. El cementerio parecía volverse más siniestro con cada segundo que pasaba. Pero Santiago solo se rió, una risa arrogante y burlona. ¿De verdad crees en toda esta tontería, Raúl? ¿Fantasmas? ¿Maldiciones? Todo es un cuento ridículo para asustar a los débiles como tú. Levantó la mano y señaló la lápida frente a él. Si don Emilio es tan temible, ¿por qué no aparece? Desde lejos, Miguel y Juana observaban, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Santiago está completamente loco, murmuró Miguel. Juana cruzó los brazos y le lanzó una mirada de advertencia. No sé si loco o simplemente estúpido. Santiago inclinó la cabeza hacia la lápida y, con una voz burlona que resonó en la silenciosa noche, dijo: Si este viejo estuviera vivo, le daría una patada. Fantasmas. ¡Qué montón de estupideces! Raúl apretó los puños, su respiración acelerándose. Santiago, basta, no sabes lo que estás haciendo. Pero su advertencia cayó en oídos sordos. Santiago, con su actitud temeraria y arrogante, dio otro paso más, hasta quedar justo al borde de la tumba. Entrecerró los ojos y sonrió con desprecio. Voy a demostrarles que aquí no pasa absolutamente nada. Ante la mirada horrorizada de Raúl, Santiago de repente desabrochó su pantalón y comenzó a orinar directamente sobre la tumba de don Emilio. Miguel abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que veía. Este idiota de verdad lo hizo. Juana inmediatamente apartó la vista, estremeciéndose de asco. Santiago ha perdido la cabeza. Raúl, en cambio, se quedó completamente paralizado. Su cuerpo se sintió helado, como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Santiago, para ahora mismo, se lanzó hacia él, tratando de apartarlo de la tumba. Pero Santiago solo se echó a reír, ignorando por completo el pánico de su amigo. ¿Lo ven? Aquí sigo, completamente vivo. Se subió el cierre del pantalón y soltó un suspiro satisfecho, como si hubiera ganado alguna absurda competencia. Pero en ese instante, de repente, una ráfaga de viento gélido los envolvió, tan fuerte que hizo temblar los árboles a su alrededor. El aire se volvió denso, como si algo invisible hubiera emergido de las profundidades de la tierra. Juana gritó cuando la farola más cercana comenzó a parpadear violentamente, hasta apagarse por completo, sumiendo el cementerio en una oscuridad total. Raúl sintió que todo su cuerpo temblaba. Una sensación aterradora, como si cientos de ojos ocultos en la penumbra los estuvieran observando, recorrió su piel hasta erizarle cada vello del cuerpo. No, no me gusta nada esto, susurró Miguel, su voz desprovista de toda burla. Santiago,
Aunque un poco sorprendido por el fenómeno extraño, trató de mantener la compostura. Miró a su alrededor y se encogió de hombros. Debe ser solo el viento. Están exagerando. Pero justo cuando terminó de hablar, un sonido extraño emergió desde el suelo. Toc, toc, toc. Pasos. Claros, lentos, pesados. Raúl abrió los ojos de par en par, con el corazón martillando en su pecho. ¿Tú lo oíste? Miguel tartamudeó. Lo escuché, demasiado claro. Santiago intentó mantener la calma, pero un escalofrío recorrió su espalda. ¿Hay alguien ahí? Gritó, pero no hubo respuesta. Toc, toc, toc. Los pasos continuaron, esta vez más cerca. Juana tembló y retrocedió. Tenemos que irnos ya. Raúl asintió frenéticamente. Santiago, por favor, te lo ruego, vámonos. Pero Santiago permaneció inmóvil. Su rostro estaba pálido, pero aún intentaba mostrarse firme. No hay nadie aquí, solo es. Crack. Un sonido seco y cortante resonó en la noche. Todos saltaron de miedo y miraron hacia abajo. La lápida de Don Emilio. Ahora tenía una larga grieta en el centro de la piedra. Santiago sintió la garganta completamente seca. Esto no podía ser una coincidencia. Raúl ya estaba al borde del pánico. Agarró el brazo de Santiago y tiró de él con fuerza. ¡Vámonos! Ahora. Santiago, incapaz de seguir aparentando calma, dio un paso atrás. Pero en ese instante, sintió algo. Una ráfaga de aire gélido recorrió su espalda. De repente, su respiración se cortó. Era como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. No podía moverse. El aire alrededor se volvió denso, sofocante. El silbido del viento desapareció, y en su lugar, un sonido diferente tomó su lugar. Susurros. Una voz baja, áspera, lejana, susurró justo en su oído. Tú, me perteneces. Santiago quedó paralizado. Su cuerpo entero se congeló. Trató de respirar, pero no pudo. Su garganta se cerró, sus extremidades estaban heladas. Era como si algo estuviera absorbiendo su energía vital. Raúl gritó, Santiago. Miguel y Juana también gritaron, aterrados. Como si despertara de una pesadilla, Santiago de repente se tambaleó hacia atrás y comenzó a toser violentamente. Su pecho ardía, como si algo lo hubiera estado aplastando. Ya nadie pensaba en otra cosa. ¡Corran! Raúl gritó. Sin pensarlo dos veces, los cuatro giraron sobre sus talones y salieron corriendo del cementerio. Detrás de ellos, el viento rugía con fuerza, y en la oscuridad, los pasos seguían resonando. Toc, toc, toc. Don Emilio había despertado. Santiago corrió como loco por el camino oscuro que llevaba fuera del cementerio, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole el pecho. El viento nocturno le azotaba la cara como látigos helados, pero ni siquiera eso lo hacía reaccionar. Detrás de él, Raúl, Miguel y Juana corrían sin detenerse, ninguno se atrevía a voltear la cabeza. Los pasos misteriosos seguían sonando a sus espaldas. Toc, 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 como si algo los persiguiera, pero sin que pudieran ver nada. Raúl gritó, con la voz temblando, más rápido. No se detengan. Miguel jadeó con acento agudo, con el rostro pálido como un cadáver. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios nos está siguiendo? Nadie respondió. Nadie quería pensar en la respuesta. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, los pasos detrás de ellos se detuvieron de repente. No quedó nada más que el sonido del viento aullando entre los tejados viejos. El cementerio a sus espaldas estaba sumido en una oscuridad profunda, como si nada hubiera sucedido. Pero Santiago lo sabía, algo los había seguido fuera de ese lugar. Se detuvo, inclinándose hacia adelante con las manos apoyadas en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Su pecho ardía, como si algo lo hubiera estado estrujando. Juana se aferró al brazo de Miguel, su voz todavía temblorosa. Eso no pudo haber sido solo una coincidencia. Todo lo que pasó antes. ¿Todavía crees que fue solo un juego, Santiago?
Santiago levantó la mirada, su expresión vacía. No respondió. Raúl se acercó y le puso una mano en el hombro. Santiago, ¿estás bien? Santiago apartó la mano de Raúl bruscamente. Estoy bien, solo, estoy cansado. Pero Raúl no le creyó. Había visto a Santiago asustado. Verdaderamente asustado. Miguel suspiró y negó con la cabeza. Bueno, será mejor que nos vayamos. No quiero seguir en la calle a esta hora. Juana asintió. Yo tampoco. Lo mejor es que cada uno vuelva a su casa. Hablaremos después. El grupo rápidamente se separó, cada uno con una sensación de inquietud en el pecho. Santiago caminó hacia su casa, con la mente dando vueltas por todo lo que había vivido. Quería convencerse de que todo era producto del alcohol y su imaginación. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo lo había tocado. Su pequeña casa estaba en un callejón solitario. Normalmente, siempre le transmitía una sensación de seguridad. Pero esa noche, al cruzar la puerta, sintió que el aire dentro era extrañamente denso. Cerró la puerta detrás de él y se quedó quieto por unos segundos, escuchando. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Santiago se encogió de hombros y se rió para sí mismo. Estás dejando que el miedo te controle, idiota. Caminó hasta su habitación, arrojó su chaqueta sobre una silla y se dejó caer en la cama. Pero justo cuando cerró los ojos, un susurro. Santiago se incorporó de golpe. El sonido era tan bajo que apenas se podía escuchar, pero estaba seguro de que alguien estaba diciendo algo. Tragó saliva y aguzó el oído. Nada. Solo el viento soplando afuera. Soltó un suspiro y se obligó a relajarse. Estás demasiado sensible. Exhausto, se recostó de nuevo y se cubrió con la manta, decidido a dormir. Pero en cuanto cerró los ojos, un susurro, justo al lado de su oído. Santiago gritó y saltó de la cama, con el sudor frío empapándole la piel. Miró alrededor de la habitación, con el corazón latiendo desbocado. Pero no había nadie. La habitación seguía igual que cuando había entrado. Pero el aire había cambiado. Más frío. Temblando, Santiago caminó hasta la mesa, sirvió un vaso de agua y lo bebió de un solo trago. Al dejar el vaso, su mirada se desvió al espejo colgado en la pared. Y entonces, había una figura de pie detrás de él. Santiago se quedó helado. Su garganta se cerró, sus ojos se abrieron de par en par con horror. En el espejo, justo detrás de él, había un hombre alto, con el rostro deformado y unos ojos hundidos, negros como el abismo. Santiago se giró de golpe. No había nadie. Respirando entrecortadamente, volvió a mirar el espejo. Nada. Retrocedió temblando y cayó sentado sobre la cama. ¿Qué demonios le estaba pasando? En su sueño, se vio de pie en una habitación oscura. No había ventanas. No había salida. Frente a él, una sombra enorme. El hombre avanzó. Cada paso resonaba como clavos siendo martillados en un ataúd. Se detuvo justo frente a Santiago. Se inclinó, acercando su rostro grotesco. Y con una voz grave y profunda, dijo: «Te atreviste a desafiarme. Ahora me perteneces». Santiago gritó. Despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor. Pero no podía moverse. Todo su cuerpo estaba aplastado contra la cama. Su pecho se sentía pesado, como si alguien estuviera sentado sobre él. Intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. Y entonces, sintió una mano invisible sujetar su tobillo. Más fuerte, más fuerte. Santiago intentó forcejear, pero fue inútil. Sintió como si lo estuvieran arrastrando hacia algún lugar oscuro. No podía respirar, no podía resistirse. Y entonces, todo se volvió negro. Santiago se incorporó de golpe, jadeando, con el corazón desbocado en su pecho. El sudor frío resbalaba por su sien, su camisa estaba empapada. Seguía en su habitación. Su mirada recorrió cada rincón, aferrándose a las sábanas como si fueran lo único que lo anclara a la realidad. La habitación estaba en silencio.
Pero ese silencio no le traía paz. El eco de aquella mano invisible aferrándose a su tobillo aún lo atormentaba, como un dolor sordo que no desaparecía. ¿Había sido un sueño? Oh no. Santiago respiró hondo, tratando de recuperar la calma. Temblando, bajó los pies de la cama. Pero en cuanto su piel tocó el suelo, una ráfaga de aire helado recorrió su cuerpo. Solo es mi imaginación, murmuró, tratando de convencerse. Pero en ese momento, un viento gélido recorrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Santiago se quedó inmóvil. El viento seguía soplando. Y entonces, una voz lejana susurró. Tú, me perteneces. Santiago se estremeció y giró la cabeza de golpe. No había nadie en la habitación. Pero él sabía que algo estaba ahí. Corrió hacia el interruptor y encendió la luz. La luz amarilla iluminó cada rincón. Pero ni siquiera la luz pudo disipar la sensación de que lo estaban observando. Solo mantén la calma. Decidió lavarse la cara para tranquilizarse. Entró al baño, abrió el grifo y dejó que el agua fría corriera por sus manos. Cuando levantó la vista para mirarse en el espejo, la sombra estaba detrás de él. Santiago gritó y se giró de golpe. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. Todo había vuelto a la normalidad. El corazón de Santiago latía con tanta fuerza que sintió que estaba a punto de estallar. Respiraba con dificultad, sus manos aferradas con fuerza al borde del lavabo. No puede ser, solo estoy imaginando cosas. Pero, en el fondo, sabía que la verdad no era tan simple. Al día siguiente, Santiago salió de su casa con profundas ojeras marcando su rostro. No había podido dormir después de aquella pesadilla. Aunque el sol ya brillaba en el cielo, el miedo seguía aferrándose a él, como una sombra que no lo soltaba. Raúl lo esperaba en la esquina de la calle. Al verlo con esa apariencia agotada, frunció el ceño. ¿Estás bien? Santiago hizo un gesto con la mano y respondió con voz ronca. Solo es insomnio. Raúl no le creyó. ¿Seguro? Santiago inhaló profundo y miró fijamente a su amigo. Te lo dije, estoy bien. Raúl suspiró, pero decidió no insistir. Caminaron hasta la cafetería de siempre, donde Miguel y Juana ya los esperaban. Estaban murmurando entre ellos, pero al ver a Santiago, se quedaron en silencio de inmediato. Juana lo observó por un momento antes de hablar sin rodeos. Pareces un muerto viviente. Santiago esbozó una sonrisa forzada. Gracias por el cumplido. Miguel apoyó los codos sobre la mesa, con una expresión más seria de lo habitual. ¿Te pasó algo, cierto? Santiago abrió la boca para negar, pero se quedó en silencio. Las miradas de Raúl, Miguel y Juana estaban fijas en él, esperando una respuesta. Finalmente, suspiró. Está bien, no estoy seguro de qué fue, pero... Les contó todo lo que había sucedido la noche anterior. La pesadilla, la mano invisible, la voz susurrante y la figura oscura en el espejo. Cuando terminó, nadie habló por unos segundos. Juana se estremeció. Te lo dije, has enfurecido a don Emilio. Miguel asintió con seriedad. Tienes que hacer algo antes de que esto empeore. Raúl lo miró fijamente. Necesitas buscar ayuda, alguien que entienda de esto. Santiago soltó una risa sarcástica. ¿Quieres que busque a un exorcista? No me hagas reír. Raúl golpeó la mesa con el puño. ¿Crees que esto es un chiste? Mírate. Sabes perfectamente que esto no es normal. Santiago apretó los puños, pero no discutió. Sabía que Raúl tenía razón. Segunda noche, Santiago regresó a casa con la mente cargada por las palabras de Raúl. No quería creer en todo esto. Pero la realidad era que algo estaba muy mal. Cerró la puerta con llave y fue directo a su habitación. Esta noche dormiré, no dejaré que nada me moleste. Apagó la luz y se cubrió completamente con las sábanas. Pero justo cuando cerró los ojos, sonaron pasos. Dentro de su habitación, Santiago se quedó helado. Los pasos avanzaban lentamente hacia su cama. Contuvo la respiración, sin atreverse a moverse. Toc, toc, toc. Se detuvieron.
justo al lado de su cama. Santiago sintió un aliento helado rozarle el cuello. Quería gritar, pero su garganta estaba obstruida. Entonces, el boom de la luz encendiéndose de golpe hizo que Santiago se incorporara de un salto, respirando con dificultad. La habitación estaba vacía, pero la puerta de su dormitorio estaba abierta de par en par. Santiago sabía con certeza que la había cerrado antes de acostarse. El sudor frío resbalaba por su piel. Algo estaba dentro de su casa. Permaneció sentado en la cama, con la mirada clavada en la puerta abierta. Su garganta estaba seca, su corazón latía desbocado. Alguien había abierto esa puerta. Tragó saliva, tratando de controlar su respiración. Con la mano temblorosa, agarró la linterna de su mesita de noche y, lentamente, se puso de pie. La casa estaba sumida en un silencio absoluto. Salió al pasillo, cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando sobre el miedo mismo. La cocina estaba vacía, la sala de estar, intacta. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de dormir. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. No podía soportarlo más. Sin dudarlo, agarró su teléfono y marcó el número de Raúl. El tono de llamada sonó varias veces. ¿Aló? La voz de Raúl sonaba somnolienta. Raúl, necesito verte, ahora mismo. 30 minutos después. Santiago estaba sentado en la cafetería del pueblo. El cielo aún estaba oscuro, y el lugar casi vacío, salvo por algunos ancianos que bebían café en silencio. Raúl llegó antes de lo esperado, con un abrigo ligero y los ojos aún pesados de sueño. Al ver el rostro angustiado de Santiago, su expresión cambió al instante. ¿Qué pasó? Santiago apretó la taza de café entre sus manos temblorosas. Su voz era un susurro quebrado. No se detiene, Raúl. Susurros, pasos, puertas que se abren solas. No puedo soportarlo más. Raúl se sentó frente a él con el ceño fruncido. Te lo dije, tienes que buscar ayuda. Santiago cerró los ojos con fuerza, tratando de suprimir el pánico. ¿Tienes a alguien en mente? Raúl vaciló unos segundos antes de hablar en voz baja. Lucía. Santiago frunció el ceño. ¿Quién? Lucía Montoya, murmuró Raúl. Ella sabe de estas cosas. Se dice que su abuela era una curandera. Alguien que podía comunicarse con los espíritus. Santiago soltó una risa seca. ¿Me estás diciendo que necesito una bruja? Raúl lo fulminó con la mirada. ¿O prefieres volverte loco con esto? Santiago no respondió. En el fondo, sabía que Raúl tenía razón. Finalmente, asintió. Está bien, llévame con ella. La casa de Lucía. Lucía vivía en una pequeña casa en lo profundo del bosque. Para cuando Raúl y Santiago llegaron, el sol ya se había elevado por el horizonte. Los rayos de luz se filtraban entre los árboles, pero aún así, el lugar mantenía un aire de frialdad inexplicable. Cuando se acercaron a la puerta, Lucía ya estaba allí, como si los hubiera estado esperando. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una coleta, y unos ojos oscuros y penetrantes. Llegaron, dijo con voz tranquila. Raúl asintió. Necesitamos ayuda. Lucía miró directamente a Santiago. ¿Eres tú, verdad? Santiago tragó saliva y asintió. Cruzándose de brazos, su mirada se volvió aún más intensa. ¿Qué hiciste? Santiago dudó. Raúl respondió por él. Profanó la tumba de don Emilio. El rostro de Lucía palideció al instante. ¿Estás loco? Santiago se quedó sin palabras. No esperaba una reacción tan fuerte. Lucía se acercó, mirándolo con fijeza, como si pudiera ver más allá de su piel. ¿Sabes quién era don Emilio? Santiago negó con la cabeza. Lucía inhaló profundamente y dijo con voz sombría. Don Emilio no era solo un terrateniente cruel. También era un maldito. Antes de morir, realizó un ritual oscuro. Selló su alma en la oscuridad, impidiendo que se apagara. Su tumba no es solo un sepulcro. Es un sello. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿quieres decir que?
Lucía lo miró fijamente. Rompiste el sello. Y ahora, él te ha elegido. El corazón de Santiago latía con furia dentro de su pecho. Raúl apretó con fuerza el hombro de su amigo. ¿Hay alguna forma de detener esto? Lucía guardó silencio por un momento antes de responder. Aún hay tiempo, pero no mucho. Debes volver a la tumba y enmendar tu error, antes de que sea demasiado tarde. Santiago mordió su labio inferior. ¿Cómo lo enmiendo? Lucía lo miró directamente a los ojos. Tienes que pedirle perdón. Debes realizar un ritual en su tumba. Santiago apretó los puños. ¿Y si me niego? Lucía arqueó una ceja. ¿De verdad quieres saberlo? El silencio se hizo pesado. Una brisa helada sopló a su alrededor, trayendo consigo una sensación de algo invisible. Finalmente, Santiago dejó escapar un largo suspiro. Está bien, lo haré. Lucía asintió. Bien, pero hay una condición. Santiago frunció el ceño. ¿Qué condición? Con una expresión seria, Lucía declaró. Voy a ir contigo. Santiago abrió los ojos de par en par. ¿Tú, quieres volver allí? Lucía asintió. ¿De verdad crees que una simple disculpa será suficiente? No, despertaste algo antiguo y lleno de odio. Sin alguien que guíe el ritual, no podrás escapar de él. Raúl miró a Santiago con preocupación. No tenemos otra opción. Santiago inhaló profundamente. Sabía que Raúl tenía razón. Ya había cruzado el límite. No había marcha atrás. Después de dejar la casa de Lucía, Santiago sentía la cabeza pesada. Las palabras de Lucía seguían resonando en su mente como una campana de advertencia implacable. Despertaste algo antiguo y lleno de odio. Mientras él y Raúl caminaban de regreso al pueblo, Raúl lo miró con preocupación. ¿Realmente vas a hacer lo que Lucía dice? Santiago se encogió de hombros, tratando de parecer tranquilo, pero la inquietud seguía reflejada en sus ojos. No lo sé, tal vez debería intentarlo. Raúl frunció el ceño. Tienes que intentarlo. No olvides lo que pasó las últimas 2 noches. Santiago guardó silencio. No podía seguir negándolo. Algo lo estaba acechando. Esa noche, Santiago estaba sentado en su habitación, con la mirada fija en la puerta, asegurándose de que estuviera bien cerrada. La casa estaba en completo silencio. Pero ya no se sentía segura. Miró el reloj. 1:47 de la mañana. Todo estaba igual, pero el aire era pesado, sofocante. Como si la propia atmósfera estuviera conteniendo la respiración. Debo dormir. Se obligó a recostarse. Se cubrió con la manta y cerró los ojos. Pero justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, la puerta de su habitación se abrió. Creak. Santiago se quedó paralizado. No abrió los ojos. No se atrevía a abrirlos. Alguien acababa de abrir la puerta. El corazón de Santiago latía descontroladamente. Su respiración era pesada. Podía sentirlo. Algo estaba parado justo al pie de su cama. No podía verlo, pero estaba allí. El aire era gélido. Y entonces, una voz susurró en su oído. Ahora, me perteneces. Santiago abrió los ojos de golpe. La habitación seguía sumida en la oscuridad. La puerta, aún estaba abierta de par en par. Contuvo la respiración, tratando de escuchar. Nada. Solo. Una risa ronca y cavernosa resonó desde la esquina de la habitación. Santiago se incorporó de un salto y agarró la linterna de su mesita de noche. Apuntó la luz al rincón oscuro. No había nadie. Pero, el espejo en la pared se agrietó por sí solo. Santiago se quedó inmóvil, observando el espejo con el cuerpo paralizado por el terror. Una grieta serpenteaba por el cristal, extendiéndose hasta el borde del marco de madera. Y entonces, desde dentro del espejo, el rostro de don Emilio apareció. Sus ojos eran 2 cuencas profundas, negras como el vacío. Su boca se abrió, pero no habló. En su lugar, dejó escapar un gemido cargado de odio. Santiago retrocedió, su cuerpo temblando sin control. El susurro volvió a sonar, esta vez con claridad absoluta. Te he elegido. Santiago gritó y lanzó la linterna contra el espejo. Crash.
El cristal se hizo añicos. Pero la risa no desapareció. Seguía resonando dentro de su cabeza. A la mañana siguiente, Raúl quedó atónito al ver a Santiago entrar en la cafetería con el rostro pálido, casi espectral. ¿Qué te pasó? Santiago se dejó caer en una silla, aferrando con fuerza el borde de la mesa. Su voz era ronca y temblorosa. Él, don Emilio, apareció en el espejo. Raúl se quedó sin palabras. Justo en ese momento, Juana y Miguel entraron en la cafetería. Al escuchar la confesión de Santiago, sus rostros se tensaron. ¿Qué dijiste?, murmuró Juana, horrorizada. Santiago les contó lo sucedido la noche anterior. Cuando terminó de hablar, el aire en la cafetería se sintió sofocante. Miguel se humedeció los labios, con la voz tambaleante. No pensé que esto llegaría tan lejos. Juana se estremeció. Ya no puedes posponer esto, Santiago. Tenemos que ver a Lucía ahora mismo. Santiago asintió. Ya no podía soportarlo más. Casa de Lucía. Cuando llegaron a la casa de Lucía, ella ya los estaba esperando. Su expresión era seria. ¿No has podido dormir, verdad?, preguntó con calma, pero con una mirada penetrante. Santiago soltó una risa amarga. No he dormido, y tampoco puedo escapar. Lucía suspiró. Debemos darnos prisa. La maldición está creciendo. Raúl tragó saliva. ¿Cuánto tiempo le queda? Lucía se quedó en silencio un instante. Y luego, con una voz grave, sentenció. Si no hacemos algo, en 3 días, don Emilio lo poseerá por completo. El grupo entero se quedó en shock. Santiago palideció aún más. ¿3 días? Lucía asintió. Y si eso sucede, tu alma jamás será libre. Una ráfaga de viento sacudió la casa, haciendo tintinear los campanarios colgados en la entrada. Raúl apretó los puños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lucía fijó la mirada en Santiago. Volveremos al cementerio. Esta noche. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no tenía otra opción. Sentado en su cama, con las manos aferradas a la manta, sus ojos no se apartaban de la puerta de su habitación. El reloj marcaba 11:57 de la noche. Solo faltaban unos minutos para que comenzara un nuevo día, y tenía la terrible sensación de que nada volvería a ser igual después de esta noche. Raúl y Miguel se habían ofrecido a quedarse con él, pero Santiago lo rechazó. Sabía que nadie podría protegerlo de la entidad que lo acechaba. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. Podía sentirlo. Él estaba allí, pero Santiago no se movió. Esperó. 12 de la noche. Toc, toc, toc. Pasos resonaron justo fuera en el pasillo. Santiago se quedó inmóvil. Nadie más tenía las llaves de su casa. La puerta seguía cerrada. Y, aún así, algo estaba caminando fuera de su habitación. Su respiración se entrecortó mientras gruesas gotas de sudor resbalaban por su frente. Los pasos se detuvieron, justo frente a su puerta. Santiago apretó los puños. Ya no podía huir. Se levantó con movimientos lentos, cada paso lo acercaba más a la puerta. Su garganta estaba seca, su cabeza daba vueltas. Cuando estaba a solo centímetros. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire helado barrió la habitación, apagando la única luz. Santiago retrocedió, con el corazón desbocado. Una sombra negra se erguía en el umbral. Alta, deforme, con ojos oscuros como pozos sin fondo. Don Emilio. Santiago intentó gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. La sombra se abalanzó sobre él. Un frío helado le recorrió todo el cuerpo. Santiago cayó al suelo. En la oscuridad. Abrió los ojos. ¿Dónde estaba? Todo a su alrededor era una negrura absoluta. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban entumecidas. No había sonido. No había luz. Solo una oscuridad infinita. ¿Raúl? Su voz apenas fue un susurro. Pero nadie respondió. Y entonces, una voz rompió el silencio. No puedes escapar. El corazón de Santiago se contrajo.
Su respiración se volvió pesada. Se giró, tratando de encontrar el origen de la voz. Pero no había nada. Solo sombras moviéndose. Sombras que lo estaban devorando. Ahora, me perteneces. Santiago gritó. Una mano invisible se cerró alrededor de su cuello y lo arrastró hacia abajo. Intentó resistirse, pero era inútil. La oscuridad lo apretaba con más fuerza. Santiago se hundía, más y más profundo. Sin luz. Sin esperanza. Solo desesperación. Intentó abrir la boca para pedir ayuda, pero su voz fue sofocada por un terror indescriptible. Sus ojos se abrieron de par en par, y lo único que vio fue el rostro deformado de don Emilio. Y entonces, todo quedó en silencio. Fuera de la realidad, Raúl sintió que algo no estaba bien. Sentado en su habitación, miraba la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de Santiago. Pero nada. 1:30 de la mañana. Demasiado tiempo. Demasiado silencio. Una sensación de angustia lo invadió. Se puso el abrigo y salió de casa sin dudarlo. Miguel y Juana ya lo esperaban fuera, sus rostros reflejaban la misma preocupación. No responde los mensajes, dijo Juana con voz temblorosa. Raúl asintió, mordiéndose el labio. Lo sé, vamos. Los tres corrieron hacia la casa de Santiago. La puerta seguía cerrada con llave. Raúl golpeó con fuerza. Santiago, ¿estás ahí? Silencio. Miguel retrocedió y embistió la puerta con todo su peso. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe. Oscuridad total. Raúl encendió su linterna. Santiago, avanzaron con cautela. El interior estaba hecho un desastre, como si algo violento hubiera ocurrido. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. Santiago yacía inmóvil en el suelo. Juana ahogó un grito. Santiago. Corrió hacia él, sacudiéndolo con desesperación. Despierta, Santiago, vamos. Santiago abrió los ojos. Pero, sus ojos estaban vacíos. Sus labios se movieron lentamente. Y entonces, una voz que no era la suya habló. Demasiado tarde. El aire se volvió helado. Los tres se quedaron petrificados, mirando los ojos sin alma de Santiago. Un escalofrío recorrió la habitación. Raúl cayó de rodillas a su lado, le dio ligeras palmadas en la cara. Santiago, despierta, ¿estás bien? Pero Santiago solo miraba al vacío, sin parpadear. No movió más los labios, pero la voz fría y siniestra volvió a sonar, haciendo que el corazón de Raúl se detuviera. No hay escapatoria. Miguel y Juana se miraron, aterrados. Juana agarró el brazo de Raúl con urgencia. Haz algo, no podemos dejarlo así. Raúl sujetó con fuerza las manos de Santiago, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y desesperación. Santiago, escúchame, no puedes dejar que te controle. Tienes que luchar. Pero Santiago no reaccionó. Un viento gélido sacudió la habitación. La puerta crujió como si estuviera a punto de cerrarse sola. Las luces comenzaron a parpadear, hasta que se apagaron por completo. Y entonces, una sombra gigantesca apareció al fondo de la habitación. Raúl se puso de pie de un salto, jalando a Santiago con él. No lo dejes arrastrarte. Pero Santiago apretó el brazo de Raúl. Con una fuerza inhumana. Era como si algo invisible lo estuviera aferrando con todas sus fuerzas. Miguel sacó su teléfono y marcó desesperadamente. Lucía, Lucía, contesta. Nada. La llamada no se conectaba. Juana, aterrorizada, se arrodilló junto a Santiago. Santiago, necesitamos a Lucía, la necesitamos ahora. Santiago permaneció en silencio, sus ojos vacíos mirando hacia la nada. Durante un largo momento, mientras el ambiente se volvía más denso y asfixiante, un leve murmullo emergió de la oscuridad más profunda de la habitación. Ese murmullo se convirtió en una risa baja y escalofriante. Una risa que reverberó en las paredes, como un eco venido del infierno mismo. Era un desafío final, una advertencia. La risa era tan perturbadora que ninguno de los presentes pudo respirar con normalidad. Lucía finalmente llegó.
Entró en la habitación con pasos firmes, su expresión era seria y decidida. No entren en pánico. Se acercó a Santiago y comenzó a recitar en voz baja palabras que había aprendido desde hace mucho tiempo. Santiago, escúchame, debes luchar contra ti mismo. Raúl y Miguel se mantuvieron detrás de ella, observándola con esperanza, aunque en su interior el miedo aún los consumía. Juana, temblorosa, tomó la mano de Santiago y le susurró al oído. Santiago, no dejes que te controle. No puedes convertirte en parte de él. No sabía qué más hacer, pero si no lograban traerlo de vuelta, perderían a su amigo para siempre. Entonces, una luz tenue comenzó a emanar del cuerpo de Santiago. No era fuerte, pero bastaba para disipar ligeramente la oscuridad que lo envolvía. Lucía continuó con su oración, levantando las manos como si invocara una fuerza mayor. Santiago, lucha. Reclama tu cuerpo, no dejes que la oscuridad te consuma. La luz dentro de Santiago se intensificó, brillando con más fuerza, desafiando la posesión de don Emilio. Pero, de repente, una onda de energía oscura emanó de Santiago, obligando a Lucía y Juana a retroceder. No, no permitiré que me arrebaten mi alma. La voz de Santiago había regresado. Pero no era su voz. Era la voz de don Emilio, llena de odio y desafío. Raúl miró a su amigo, pero el rostro de Santiago ya no era el suyo. Su piel parecía más pálida, y su expresión se había torcido en una mueca de furia inhumana. Cuando Raúl intentó acercarse, una luz cegadora explotó en la habitación. Tan brillante que lo envolvió todo. La oscuridad se retorció, como si sufriera bajo aquella luz. Santiago gritó, pero esta vez, era su verdadera voz. La luz comenzó a disiparse. Cuando todo volvió a la normalidad, Santiago cayó de rodillas, agotado. Respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba. Extendió la mano y agarró con fuerza la de Raúl, su voz apenas un susurro. No, no pude hacerlo solo. Raúl soltó un suspiro de alivio y lo ayudó a ponerse de pie. No tienes que hacerlo solo. Siempre estaremos contigo. Lucía permaneció en silencio por un momento antes de esbozar una leve sonrisa. Está hecho, pero debes recordar algo, Santiago. Sus ojos se oscurecieron con seriedad. Si vuelves a profanar a los muertos, nadie podrá salvarte. Santiago sostuvo su mirada, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Lo entiendo, me equivoqué, y nunca más lo haré. Miguel se acercó y le dio una palmada en el hombro. Bien, entonces vámonos a casa. Todo ha terminado. Pero Santiago sabía la verdad. El miedo nunca desaparece por completo. Y algunas maldiciones nunca terminan realmente. Al día siguiente, Santiago despertó con una sensación extraña. El aire de su habitación se sentía distinto. Más ligero. Ya no sentía las sombras acechándolo. Ni la presencia de don Emilio. Pero cuando abrió los ojos, una verdad aterradora lo golpeó. Esto aún no había terminado. Lo que vivió la noche anterior solo fue el principio. Fuera de su casa, el grupo entero esperaba en silencio. Cuando Santiago abrió la puerta, ellos lo miraron con cautela. No parecía asustado, pero sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Raúl entró primero, seguido de Miguel y Juana. Santiago, ¿estás bien? Santiago asintió levemente. Estoy bien, pero en cuanto habló, su voz salió áspera, como si don Emilio aún merodeara en su interior. Pero no todo ha terminado. Siento que me están llamando. Un lugar del que no puedo escapar. Raúl lo miró con preocupación. No pienses demasiado. Lo importante es que te libraste de él, ¿cierto? Santiago bajó la mirada, apretando los puños. No lo sé, Raúl. No estoy seguro de nada. Pero hay algo que sí sé. Tengo que volver al cementerio. Tengo que pedirle perdón. Miguel se volvió hacia Lucía, quien había permanecido en silencio en la esquina de la habitación. Ella lo observaba con seriedad. Santiago, si realmente quieres liberarte de él, debes ser sincero. Santiago alzó la vista,
Su mirada era de determinación pura. Haré lo que sea para terminar con esto. No quiero seguir viviendo con este miedo. Lucía asintió, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Bien, debemos ir al cementerio ahora mismo. El grupo no tenía otra opción. Subieron al coche y se dirigieron al cementerio, donde don Emilio aún esperaba las disculpas que Santiago debía ofrecer. El cementerio. Cuando llegaron, el aire era pesado, sofocante, igual que la noche anterior. Las lápidas parecían mirarlos con atención. Cada sonido en el cementerio resonaba seco y hueco, como si una presencia invisible los estuviera oprimiendo. Santiago se detuvo frente a la tumba de don Emilio. Su corazón pesaba como una roca. Inspiró profundamente, miró la lápida y comenzó a rezar. Don Emilio, lamento lo que hice. No comprendí tu sufrimiento en vida ni el odio que dejaste atrás. Solo quiero liberarme de esto. Por favor, perdóname. Raúl estaba a su lado, pero podía sentir una fuerza oscura emanando de la tumba. Un escalofrío recorrió su espalda. No era el frío de la noche. Era la presencia de don Emilio, envolviendo todo el lugar. Miguel tragó saliva y murmuró. Santiago, tal vez hiciste lo correcto. Pero, ¿y si no nos perdona? ¿Qué haremos entonces? Santiago no respondió de inmediato. En su lugar, se arrodilló, apoyando ambas manos sobre la tumba. Si no me perdonas, aceptaré tu castigo. Pero quiero que sepas que ya no soy el mismo. No soy el arrogante que te faltó al respeto. He aprendido mi lección. De repente, un fuerte viento recorrió el cementerio, arrastrando hojas secas y creando un sonido espectral. Y en ese instante, una risa ronca llenó el aire. No era una risa humana. Era el sonido de una presencia maligna que no había desaparecido. ¿Pides perdón? La voz surgió de las sombras, resonando desde el mismo abismo de la muerte. Santiago sintió que el aire se le escapaba. Un frío gélido recorrió su cuerpo. Don Emilio no lo perdonaba. Me faltaste al respeto, y ahora pagarás el precio. La luz de la luna se apagó lentamente. Desde la oscuridad, una silueta enorme emergió. No era humano, era una sombra deformada, una abominación sin rostro, hecha de pura oscuridad. Raúl intentó acercarse a Santiago, pero algo lo arrojó hacia atrás. Miguel y Juana también fueron repelidos por una fuerza invisible. No podían hacer nada para salvarlo. Santiago sintió una presión aplastante en su pecho. Don Emilio estaba ganando. Pero algo cambió. Santiago dejó de temblar. El miedo desapareció. Levantó la cabeza y miró a la sombra directamente. Me equivoqué, y acepto mi castigo. Pero no seré parte de ti. No dejaré que me controles. Y con esas palabras, se arrodilló ante la tumba, juntando sus manos en señal de arrepentimiento. Perdóname. En ese instante, una luz sagrada brotó de la tumba. No era un destello común. Era un fuego celestial, ardiendo con una intensidad imposible. Don Emilio ya no era una sombra maldita. El castigo había terminado. Liberación. Cuando la luz envolvió el cementerio, la atmósfera cambió. El peso de la oscuridad se desvaneció. Rayos de luz atravesaron la neblina, iluminando el lugar de una forma extraña. Era como si una tormenta hubiese estallado dentro del alma de Santiago. Pero don Emilio aún no desaparecía. No lo dejaría ir tan fácilmente. La silueta de don Emilio ya no era un espíritu difuso. En su lugar, se había manifestado como una criatura gigantesca, de cuerpo completamente negro, con un rostro deformado y unos ojos profundos llenos de odio. Santiago seguía arrodillado, sin mostrar miedo. Sabía que había cruzado la línea del peligro y que, a partir de ahora, cada paso que diera sería un enfrentamiento consigo mismo. Pero las últimas palabras de don Emilio resonaron, rugiendo como un grito desgarrador desde lo más profundo del infierno. Me has ofendido y ahora pagarás el precio. Raúl y el grupo de amigos de Santiago se mantenían a una distancia prudente, sin atreverse a acercarse. Querían ayudarlo, pero la presencia de don Emilio era demasiado abrumadora, como si pudiera devorarlos a todos.
Lucía avanzó, sosteniendo en su mano una pequeña cruz. Miró a Santiago con determinación en los ojos. Santiago, tienes que enfrentarlo por ti mismo. Nadie puede ayudarte si no eres fuerte. Santiago alzó la cabeza, miró a Lucía y asintió. Sus palabras le dieron un impulso de energía que despertó algo en su interior. Se puso de pie y encaró a don Emilio directamente. No permitiré que me controles. Gritó Santiago con voz firme y desafiante. Has hecho daño a demasiadas personas. Es hora de que pagues por ello. Don Emilio soltó una risa cruel y escalofriante que resonó en todo el lugar. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Bufó, eres solo un humano débil, sin nada más que tu propia estupidez. Las palabras de don Emilio golpearon el orgullo de Santiago como un puñetazo, pero él no permitió que la ira lo dominara. Había decidido dejar de lado su arrogancia y había aprendido una lección valiosa de sus errores pasados. Sí, soy humano, respondió Santiago con firmeza, su mirada ardiendo con determinación. Pero tengo el derecho de elegir. Me equivoqué, pero no voy a convertirme en parte del mal que has sembrado. Don Emilio rugió con furia y dio un paso adelante. Su mano se elevó y la oscuridad a su alrededor comenzó a remolinarse como si estuviera cobrando vida, formando criaturas sombrías listas para atacar. Señaló a Santiago con un dedo y rugió. El precio que pagarás será tu alma. Santiago sintió una fuerza aterradora emanando de don Emilio, pero se mantuvo firme, sin dar un solo paso atrás. Recordó los días en los que había vivido con miedo, las noches de pesadillas y, en este preciso momento, comprendió que solo el perdón y la valentía podrían liberarlo de esta pesadilla. No permitiré que tomes control sobre mí, volvió a gritar Santiago. Cerró los puños y los levantó al aire, liberando una energía poderosa que surgía desde lo más profundo de su alma. La luz que emanaba de la tumba seguía brillando con intensidad, más fuerte que nunca. Don Emilio avanzó otro paso, pero de repente, la cruz que sostenía Lucía resplandeció con una luz intensa, disipando la oscuridad. El espíritu gritó de rabia y miró a Lucía con ojos llenos de ira. ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? Lucía se mantuvo firme, sin vacilar. No necesitamos tu oscuridad, expulsaremos esta maldad para siempre. En ese instante, una ola de luz sagrada emanó desde la tumba de don Emilio, cubriéndolo todo. Su expresión cambió al terror. No puedo ser derrotado por unos simples mortales. Lucía y Santiago levantaron las manos al mismo tiempo, invocando la luz divina desde cada rincón del cementerio. Perdón, fue la última palabra que pronunciaron al unísono. La luz se expandió con una fuerza imparable y envolvió por completo a don Emilio. No, esto no puede ser, rugió el espíritu, pero su cuerpo comenzó a deshacerse, desvaneciéndose poco a poco en la oscuridad. Cuando la luz finalmente se apaciguó y la oscuridad desapareció, don Emilio ya no estaba. No quedaba rastro de su presencia y la paz inundó todo el cementerio. Santiago cayó de rodillas, agotado, pero sintiendo que un enorme peso había sido arrancado de sus hombros. Raúl se acercó y suspiró con alivio. Lo lograste, Santiago, de verdad lo lograste. Lucía apoyó suavemente una mano en su hombro. Pero recuerda, el perdón no es el final. Es solo el comienzo. Has luchado contra tu miedo y la oscuridad dentro de ti. Esa es la verdadera victoria. Santiago asintió, exhausto pero satisfecho. Me equivoqué, pero nunca más dejaré que mi orgullo me gobierne. Sus amigos se reunieron a su alrededor, contemplando el cementerio que había recuperado su tranquilidad. Sabían que habían superado la prueba más grande de sus vidas. Don Emilio ya no era una amenaza, pero las lecciones sobre la humildad y el perdón permanecerían con ellos para siempre. Cuando la última luz de la tumba de don Emilio se extinguió, el cementerio volvió a sumirse en el silencio. Las lápidas ya no estaban rodeadas por sombras amenazantes y el frío que Santiago había sentido durante los últimos días también había desaparecido. Todo estaba en paz, igual que su alma. Pero no era una paz obtenida fácilmente.
Santiago se puso de pie, con la cabeza dando vueltas, pero su mente se iluminó de una manera milagrosa. No podía creer que hubiera sobrevivido a esta pesadilla. Todo lo que había pasado antes, las noches sin dormir, las sombras, los pasos misteriosos, ahora solo eran parte del pasado. Se volvió hacia su grupo de amigos, y sus ojos brillaban con gratitud y aprecio. Raúl, Miguel, Juana y Lucía permanecían en silencio, pero en sus miradas se reflejaba un alivio profundo, como si un gran peso se hubiera levantado de sus almas. Ninguno de ellos podía creer que habían logrado superar una prueba tan aterradora. Raúl dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Santiago. «Lo lograste, de verdad lo lograste». Santiago solo sonrió débilmente. «Gracias, chicos. No habría podido hacerlo sin ustedes a mi lado». Miró a Lucía. «Si no fuera por tu ayuda, no creo que estaría aquí ahora». Lucía asintió con serenidad. «Has aprendido una lección importante, Santiago. No dejes que el orgullo y el miedo te dominen. Vive con humildad y nunca olvides que el perdón es la mayor de las fuerzas». Santiago asintió en silencio. Dentro de él, esas palabras quedaron marcadas como un recuerdo imborrable. Se giró hacia sus amigos, aquellos que lo habían acompañado en este difícil recorrido. «Es momento de que nos vayamos de aquí», dijo con una voz serena, pero firme. «Nuestra misión ha terminado. Don Emilio ya no representa un peligro». El grupo estuvo de acuerdo y, sin decir nada más, caminaron juntos fuera del cementerio. El paisaje que se extendía frente a ellos parecía más tranquilo, pero cada uno sentía que algo profundo había cambiado en su interior. Ya no eran simplemente un grupo de amigos. Ahora eran personas que habían vencido el miedo unidos, que encontraron la fuerza para seguir adelante. Cuando cruzaron la vieja entrada del cementerio, Santiago sintió una paz interior que nunca había conocido. No solo era el alivio de haberse liberado de la sombra de don Emilio, sino algo más profundo. Su espíritu estaba en calma. Comprendió entonces que el perdón no es solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Había pagado un precio alto por sus errores, pero al final, había aprendido una lección invaluable. Con la noche cayendo, el grupo regresó a la casa de Santiago. El ambiente del pueblo ya no era el mismo, la oscuridad y el peso de antes habían desaparecido. La luz de la luna iluminaba las calles con un resplandor sereno. Sentado a la mesa, Santiago tomó una taza de café y observó a sus compañeros. Ellos lo miraban de vuelta, sonriendo, como si las preocupaciones hubieran quedado atrás. Raúl, sentado frente a él, rompió el silencio con voz tranquila. «¿Sabes, Santiago? Nunca imaginé que fueras a cambiar así. Pensé que seguirías siendo el mismo de siempre, orgulloso y sin pensar en los demás». Santiago le respondió con una sonrisa tranquila. «Ni yo mismo creía que pudiera cambiar. Pero la vida tiene maneras de enseñarnos, incluso cuando no queremos aprender. Hoy entendí que la verdadera fortaleza está en enfrentarnos a nuestros propios temores». Miguel lo miró con curiosidad, levantando una ceja. «¿Así que ahora vas a vivir como una persona humilde?» Santiago lo miró de frente, con seguridad. «Sí, voy a vivir de esa forma, y jamás olvidaré lo que hemos pasado». Todos asintieron, convencidos. Sabían que el cambio en Santiago era real. No se trataba de algo superficial. El cambio venía desde lo más profundo de su alma. Ya no era aquel joven arrogante de antes, sino alguien que había madurado y que estaba listo para enfrentar lo que viniera con otra visión de la vida. Lucía lo miró con calidez. «Has cruzado un umbral importante, Santiago. Deja que esta enseñanza guíe tu camino». Santiago asintió con una sonrisa. «Así será, viviré fiel a lo que ahora soy». Por un instante, el grupo guardó silencio, disfrutando la tranquilidad de la noche. En sus corazones, el miedo había desaparecido. Habían superado el terror y la vida seguiría su curso, aunque nunca olvidarían lo vivido en esas noches llenas de oscuridad. Con el tiempo, nadie en el pueblo se atrevió a pisar el cementerio al caer la noche. Sin embargo,
todos sabían en lo más profundo de su corazón que la oscuridad jamás triunfa cuando el perdón y la humildad marcan el camino. Santiago ya no sentía temor. Había vencido al enemigo más temible de todos, él mismo. Esta historia deja una enseñanza poderosa sobre la humildad y el valor del perdón. Santiago tuvo que enfrentarse a sus propios temores y errores, pero en ese proceso, descubrió que solo al confrontar su oscuridad interna y aprender a perdonarse, pudo alcanzar la verdadera libertad. También nos recuerda que los cambios en la vida no siempre son inmediatos, pero la transformación auténtica comienza cuando aceptamos nuestras debilidades y aprendemos de ellas. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.